Si siempre estás de acuerdo con la multitud, incluso en los buenos tiempos, ya estás preparando tu caída. Séneca. Te enseñaron a ser amable, a ser educado, a no alterar nunca el ambiente. Así que te hiciste pequeño para mantenerse en la paz. Y ahora te preguntas por qué nadie te ve. Demasiados hombres confunden la amabilidad con la bondad y la bondad con el silencio. Sigues dando, pero cuanto más das, menos te respetan. Dices sí cuando tu alma grita no. Te mantienes callado porque temes el rechazo. Pero, ¿y si tu idea de ser un hombre bueno es precisamente lo que te está frenando? Este video no trata de volverte frío. Trata de volverte claro. Aprenderás por qué dejar de ser excesivamente amable no es una rebelión, sino una responsabilidad. Por qué complacer a los demás no es una virtud, sino una estrategia de supervivencia que ya no necesitas. Y por qué la masculinidad estoica no tiene que ver con la dominación, sino con la presencia, los principios y un poder que no pide validación. No estás solo. Muchos hombres fuertes están agotados en silencio, ignorados, sobreexplotados y emocionalmente exhaustos. No porque les falte valor, sino porque lo han regalado con demasiada libertad. Si esto resuena contigo, este mensaje es tu punto de inflexión. Es hora de desaprender el hábito de desaparecer para ser aceptado. Es hora de trazar la línea, no con rabia, sino con dignidad. Acompáñame en este camino estoico, donde el respeto por ti mismo reemplaza la búsqueda de aprobación y donde dejas de actuar para empezar a existir. Quédate conmigo. Lo que viene puede cambiar cómo te presentas ante el mundo. 1. La fuerza no es sumisión. No tienes que volverte frío para que te respeten, pero sí tienes que dejar de ser complaciente para que te vean. Esa es la línea que a la mayoría de los hombres nunca les enseñaron a trazar. Desde pequeño te elogiaban cuando eras educado, callado y servicial. Te decían que no interrumpieras, que no discutieras, que no cuestionaras a la autoridad. Así aprendiste pronto. Ser una buena persona es ser suave, no molestar, reducirte para la comodidad de los demás. Pero al convertirte en hombre, ese guión no te trajo respeto sino invisibilidad. Te han hecho creer que ser bueno significa ser querido. Pero el estoicismo dice lo contrario. Marco Aurelio, emperador y filósofo, no gobernó porque fuera complaciente, sino porque estaba centrado. Escribió: no pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un hombre bueno. Sé uno. Pero su vida nos muestra lo que significa ser uno. No era sumiso, era firme. No cambiaba la verdad por aprobación. Defendía lo que creía, aunque le costara comodidad. Esto es lo que el mundo actual ha distorsionado. A los hombres se les dice que sean amables, pero no se les enseña a ser fuertes al mismo tiempo. Así, la amabilidad se convierte en pasividad, el acuerdo en silencio, y ese silencio no se recompensa con conexión, sino con desdén. En el momento en que dejas de ser útil, te reemplazan, no porque fueras cruel, sino porque no tenías peso. Piensa en Javier, un gerente respetado en su equipo. Todos lo querían. Se quedaba hasta tarde, cubría a los demás y rara vez decía no. Pero cuando llegaron los recortes, su nombre estaba en la lista. No era conflictivo, nunca causaba problemas, pero tampoco se defendía. Y al final no eligieron al más amable, sino al que era imprescindible. Javier no lo era. Séneca advirtió sobre esta trampa. Si siempre estás de acuerdo con la multitud, incluso en los buenos tiempos, ya estás preparando tu caída. Y hoy, eso es exactamente lo que pasa. Mantienes la cabeza baja. Dices sí a cosas en las que no crees. Ríes con bromas que ofenden tus valores. Asientes cuando deberías hablar. Y aún así, te ignoran. ¿Por qué? Porque has enseñado al mundo que tu presencia no tiene consecuencias. El estoico no confunde la virtud con la sumisión. Sabe que la bondad sin fuerza no es noble, es explotable. La verdadera virtud lleva límites. Atrae atención no por gritar, sino por ser inamovible. Un hombre arraigado en principios no necesita suplicar para ser notado. Su presencia basta. Entonces, ¿qué haces ahora? Primero, deja de pensar que ser querido es el objetivo. Cámbialo por estar alineado. Habla con claridad, no constantemente. Sé amable, pero no entregues tu voz. No digas sí por miedo. Di sí porque es tu voluntad. Y si no lo es, quédate quieto. Deja que el silencio hable más alto que el acuerdo. No estás destinado a ser la zona de confort de todos. Estás destinado a ser un hombre con presencia, con peso, con consecuencias.
Deja de entrar en las habitaciones buscando ser querido. Entra con tus valores intactos y que eso baste, porque si tu bondad requiere que te pisen, no es bondad. Es una forma silenciosa de borrarte a ti mismo, y en eso no hay honor. 2. La amabilidad sin límites es una traición a ti mismo. Te han dicho que la amabilidad es una virtud, que los hombres buenos deben ser humildes, complacientes y pacientes, pero nadie te advirtió qué pasa cuando esa amabilidad no tiene límites, cuando cada sí erosiona tu propia verdad, cuando ser educado se convierte en una actuación constante. Lo has llamado empatía, lo has llamado madurez emocional, pero en el fondo no es fuerza, es miedo. Miedo a ser rechazado, miedo a parecer difícil, y en ese miedo te has traicionado en silencio, sonrisa cortés tras sonrisa cortés. No naciste para complacer, te entrenaron para ser así, entrenado por las correcciones de sé amable, las advertencias de no los molestes, el condicionamiento de los chicos buenos no alzan la voz. Cada vez que bajaste el tono para evitar conflictos, cada vez que tragaste tu opinión para mantener la armonía, entregaste una parte de tu voluntad, tu progairesis, como lo llamaban los estoicos. Lo que empezó como supervivencia se convirtió en un patrón que ahora define cómo te presentas al mundo. Haces espacio para todos, pero nunca hay espacio para ti. Imagina esto. Estás en una reunión. Tu jefe te pide que asumas más trabajo. Otra vez, estás agotado. Quieres decir no, pero tu boca se mueve antes que tu mente. Asientes, aceptas, y dentro de ti un resentimiento silencioso hierve, no contra él, sino contra ti mismo. Vas a casa pensando, ¿por qué no puedo hablar? ¿Por qué siempre cedo? Te dices que estás siendo amable, pero eso no era amabilidad, era miedo disfrazado de virtud. Epicteto enseñó que si dices sí cuando tu alma dice no, no estás eligiendo, estás colapsando. La filosofía estoica no honra la obediencia al miedo, honra la razón, y la razón exige límites. Marco Aurelio no se moldeó a las expectativas de los demás, se moldeó según la naturaleza, la razón, la claridad. Escribió: si no es correcto, no lo hagas, si no es verdad, no lo digas. Esto aplica no solo a la moral, sino a las decisiones de tu vida. Cuando aceptas por miedo, das permiso a los demás para ignorar tus límites, y con el tiempo lo hacen. Esperan tu silencio, esperan tu sí. No ven a un hombre, ven una función, un recurso. Y cuando dejas de ser útil, no te agradecerán, te reemplazarán. No hay nada estoico en ser querido por todos. No hay nada admirable en reprimirte constantemente por la comodidad de los demás. Séneca advirtió que la falsa humildad es la peor forma de autodaño, porque se disfraza de virtud mientras envenena tu integridad. El estoicismo no exige que luches contra todos, pero sí que dejes de luchar contra ti mismo. Para de llamar al miedo por un nombre noble. Deja de llevar tu incapacidad de decir no como una medalla. En cambio, empieza a preguntarte: ¿esta elección está alineada con mis valores o solo tengo miedo de decepcionar a alguien? Esa sola pregunta puede romper la ilusión de la bondad y devolverte a la claridad. No estás aquí para ser agradable, estás aquí para ser íntegro. Y la verdadera amabilidad, la estoica, comienza cuando honras tu voz sin disculparte. Porque un hombre que se traiciona a sí mismo para ser aceptado no está siendo bueno, está siendo borrado. 3. Gana respeto con presencia, no complaciendo. Si desaparecieras mañana, ¿quién lo notaría? Es una pregunta dura, pero revela algo que muchos hombres evitan enfrentar. Has construido tu identidad alrededor de ser útil, complaciente y fácil de tratar. Dices sí, te quedas hasta tarde, evitas conflictos y haces todo bien. Pero aún así te ignoran, no te escuchan, no te eligen. ¿Por qué? Porque cometiste el error de creer que ser agradable lleva al respeto. No es así. En este mundo, la atención es moneda, pero el respeto es peso. Y no ganas peso doblándote, lo ganas anclándote. Cuando un hombre habla con claridad sin sobreexplicarse, cuando entra en una habitación y no persigue aprobación, la gente lo siente. No porque sea ruidoso, no porque sea agresivo, sino porque no titubea. Y en una cultura que premia la actuación, esa presencia arraigada es rara y poderosa. Imagina una montaña, no pide que la noten, no grita por validación, no se mueve con el clima, y aún así, todo respeta su lugar.
Así se siente la presencia estoica. No se trata de ser ruidoso, se trata de ser inamovible. Marco Aurelio no gobernó complaciendo a Roma. Gobernó por principios. Enfrentó traiciones, guerras y enfermedades, pero nunca pidió aprobación. Su fuerza no era su título. Era el silencio que cargaba mientras permanecía erguido. Escribió: no pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un hombre bueno. Sé uno. Esa línea no te pide actuar, te ordena encarnar. Epicteto, nacido, esclavo, ganó respeto no por la fuerza, sino por su principio inquebrantable. Sus palabras tenían peso porque su vida estaba alineada. Su identidad no la moldeaban los demás, la elegía con sus acciones. Recordaba a sus estudiantes que la gente solo cree lo que percibe, y cuando lo que ven es un hombre que nunca pone límites, que evita verdades duras, que siempre juega seguro, no ven virtud, ven blandura. Y la blandura, en un mundo gobernado por resultados, se descarta. El momento en que basas tu valor en la aprobación es el momento en que empiezas a negociar tu dignidad. Por eso tantos hombres hoy se sienten vacíos a pesar de ser útiles. Han confundido ser complacientes con ser valorados. Pero el valor no viene de ser fácil, viene de ser intencional. Claro, intocable en tu respeto por ti mismo. Los estoicos nunca te pidieron gritar, te pidieron ser innegable. Hay una diferencia. Uno busca permiso. El otro irradia propósito. Si quieres ganar respeto, deja de venderte a través de la amabilidad y empieza a encarnar claridad. Deja de explicar cada movimiento. Deja de gestionar la comodidad de todos. Habla menos. Muévete con certeza. Y cuando sea necesario, di no sin drama. El respeto no se le da al hombre que sirve sin fin. Se le da al hombre que no desaparece cuando lo desafían. Así que deja de pedir que te quieran. Empieza a mostrar que existes. No con esfuerzo, sino con principios. Con quietud. Con una presencia que no persigue la sala, sino que la centra. Porque, al final, el hombre temido a menudo es odiado. El hombre amado a menudo es usado. Pero el hombre respetado queda intocable, no porque intimide, sino porque no se mueve. Y cuando te conviertes en ese hombre, nunca más necesitas pedir respeto. Tú eres el respeto. 4. Deja de ser útil a costa de ti mismo. Ningún hombre es más infeliz que aquel que nunca enfrenta la adversidad, porque no se le permite probarse a sí mismo. Séneca, te has hecho útil, confiable. Siempre eres el que todos cuentan. Cubres los huecos. Dices sí cuando otros dudan. Resuelves conflictos antes de que comiencen. Y al hacerlo, has construido una reputación por estar disponible. Pero lo que ven no es tu fuerza, es tu complacencia. Y cuanto más tiempo sigas en ese rol, más esperan que lo juegues sin cuestionar. Hasta que un día intentas retroceder y te miran como si hubieras roto una promesa. Ese es el peligro de ser el bueno. Te conviertes en una herramienta, no en un hombre. Enseñas a las personas a creer que tu tiempo no es tuyo, que tu paz es de ellos. Y cuando finalmente dices, no solo se sorprenden, se decepcionan, pero no cambiaste, solo dejaste de borrarte. Y nunca lo notaron hasta que te negaste a desaparecer. Piensa en Carlos, un gerente de marketing que nunca fallaba en una fecha límite, asumía trabajo extra e incluso dirigía reuniones por su supervisor ausente. Su correo siempre estaba abierto, su teléfono nunca apagado. Durante años esto lo hizo imprescindible, hasta que la empresa se reestructuró y ni siquiera lo consultaron. Su recompensa por sacrificarse. Un correo de despido. No porque fallara, sino porque nunca lo vieron como líder. Lo vieron como soporte, reemplazable, silencioso, seguro. El estoicismo advierte contra esta ilusión de virtud. Marco Aurelio escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Comprende esto y encontrarás fuerza. Si tu amabilidad te hace invisible, no es fuerza. Si tu utilidad te hace desechable, no es virtud. No eres un recurso. No eres un plan B. Eres una persona, una presencia. Y la presencia significa poner límites. Ser bueno sin claridad es una trampa. Sigues dando hasta que no queda nada y confundes tu agotamiento con propósito. Pero la verdad es más dura. Cuanto más das sin límites, más te usan. No porque los demás sean crueles, sino porque los has entrenado para estar cómodos con tu silencio. Y la comodidad sin consecuencias se convierte en derecho. Epicteto creía que un hombre nunca debe entregar su capacidad de elegir a otros,
ni siquiera por amabilidad. No quería decir que debas volverte egoísta. Quería decir que cuando tus acciones ya no están guiadas por la razón, sino por la esperanza de aprobación, has abandonado tu centro estoico. Has permitido que tu bondad sea gestionada por las necesidades de los demás. Y eso no es virtud. Es una desesperación silenciosa. La práctica estoica real comienza cuando trazas la línea antes del agotamiento. Cuando dices no, no con rabia, sino con alineación. Cuando dejas de recoger lo que otros dejan caer y permites que sientan el peso de su propia responsabilidad. Esto no es frío, es claro. Es como te recuperas sin explicaciones. Y cuando vives así, la gente no resentirá tus límites, respetará al hombre que los puso. La próxima vez que sientas el impulso de decir sí sin pensar, haz una pausa. Pregúntate, ¿esto es ayudar o esconderme? ¿Es generosidad o miedo a no ser querido? Porque cada vez que eliges el silencio por encima del respeto por ti mismo, desapareces. Y el estoicismo no es el arte de desaparecer, es el coraje de existir plenamente, incluso si eso significa no ser la solución de todos. 5. No cambies tu alma por aceptación. Puedes seguir todas las reglas, llegar temprano, nunca alzar la voz y aún así ser reemplazado sin aviso. Porque la aceptación no es lealtad, es una conveniencia condicional. Y cuando tu identidad depende de ser aceptado, das a otros el poder de definir tu valor. Eso no es amabilidad, es rendición. Demasiados hombres viven bajo un contrato invisible: mantener la paz, evitar fricciones, seguir siendo complacientes. Y a cambio estarás a salvo. Pero, ¿a salvo de qué? ¿Del rechazo? ¿Del juicio? ¿O de finalmente levantarte y ser visto por quien eres, en lugar de quien prefieren que seas? Cuando moldeas tu vida alrededor de la aceptación, desapareces, pedazo a pedazo. Tus preferencias se desvanecen en el silencio. Tus valores se editan para encajar en la sala. Y eventualmente tu propia presencia se convierte en una actuación. Te vuelves un espejo para la comodidad de los demás, nunca un reflejo de tu propia verdad. Pero hay un precio por ese disfraz: tu claridad. Porque un hombre que no puede decir no, no está en paz. Está escondido. Hubo un tiempo en que hablabas libremente, actuabas por instinto y trazabas líneas sin culpa. Pero la vida te enseñó a negociar con tu integridad. Un momento incómodo tras otro, empezaste a ajustarte para evitar malestar. Y ahora te preguntas por qué tu voz suena extraña en tu propia boca. ¿Por qué no te sientes visto incluso cuando estás rodeado? ¿Por qué te sientes agotado tras hacer todo bien? Epicteto advirtió que si valoras la aprobación de los demás por encima de tu propio juicio, renuncias a tu autonomía. No en un momento dramático, sino en la erosión silenciosa y diaria de tu voluntad. Cada vez que dices sí por culpa, cada vez que dejas pasar algo para evitar tensiones, cada vez que silencias tus instintos solo para seguir siendo agradable. No son pequeños compromisos, son cortes en la raíz de quién eres. Marco Aurelio no pidió ser amado, pidió vivir con justicia. Su objetivo no era complacer, su objetivo era vivir de acuerdo con su razón. Por eso pudo gobernar un imperio sin dejar que lo gobernara. Nunca esperó que el mundo lo aceptara antes de actuar. Actuó y dejó que el mundo lo alcanzara. ¿O no? Eso es presencia sin disculpas. Eso es poder sin pretensiones. Si tu paz depende de ser querido, no es paz, es una trampa. Y cuanto más la persigues, más te pierdes. Por eso los hombres que siempre intentan ser queridos terminan agotados, amargados y resentidos en silencio. No pueden decir su verdad porque han construido una identidad alrededor de ser inofensivos. Pero el estoicismo no te pide ser pasivo, te pide ser íntegro. Y ser íntegro significa que decepcionarás a personas, trazarás líneas, te alejarás, no para dañar, sino para permanecer entero. No fuiste creado para ser consumido, fuiste creado para estar centrado. Y si alguien solo te valora cuando dices sí, entonces nunca te valoró tu obediencia. Así que deja de suplicar por pertenecer, deja de ajustarte para ser aprobado. Quédate donde estás, habla cuando importe, di no cuando te proteja, porque el hombre que ya no cambia su alma por aceptación se convierte en alguien mucho más poderoso. Un hombre que se respeta más de lo que teme ser malentendido. 6. Suelta la necesidad de ser entendido.
No necesitas que todos te entiendan. De hecho, en el momento en que empiezas a honrar tu verdad, no lo harán. Y eso no es un fracaso, es libertad. Porque intentar explicarte a quienes se benefician de tu silencio no es diálogo, es rendición. Y cuanto más tiempo sigas adicto a ser entendido, más retrasas convertirte en quien realmente eres. La mayoría de los hombres se quedan atrapados en este conflicto silencioso. Quieren cambiar, quieren decir no, quieren poner límites, pero dudan. No porque no vean la verdad, sino porque temen las consecuencias de volverse diferentes, de dejar de ser la versión de sí mismos que todos encontraban útil, suave y complaciente. Así que se encogen, otra vez, mantienen la paz, otra vez, tragan la verdad, otra vez, hasta que un día se dan cuenta de que han construido su vida alrededor de una máscara y nadie conoce al hombre detrás de ella. Imagina, esto siempre ha sido el que dice sí, el que escucha más de lo que habla, el que perdona incluso sin disculpas. Ha sido el pacificador en tu grupo, el confiable en el trabajo, el seguro en las relaciones. Y el día que dices no estoy disponible o no estoy de acuerdo, la gente se sorprende. Dice, has cambiado, pero no has cambiado, has regresado, has dejado de abandonarte para ser entendido. Y ahora su incomodidad se convierte en tu liberación. Marco Aurelio nunca buscó ser entendido. Buscó actuar con justicia, razón e integridad, sin importar cómo respondiera el mundo. Sabía que la verdad no requiere aplausos. Epicteto enseñó que cuando vives según tu naturaleza, inevitablemente enfrentarás resistencia de quienes viven según las expectativas. Esa resistencia no prueba que estás equivocado, prueba que has dejado de actuar. Cuando finalmente empieces a poner límites, dirán que eres difícil. Cuando priorices el descanso, te llamarán egoísta. Cuando dejes de disculparte por quién eres, te etiquetarán como arrogante. Pero ninguna de esas reacciones te refleja a ti. Reflejan lo que tu silencio solía darles. No están reaccionando a tu verdad, están reaccionando a la ausencia de tu complacencia. El estoicismo enseña que la paz interior no viene de ser querido, viene de vivir alineado con tus valores. No necesitas ser explicado, necesitas ser encarnado. Y esa encarnación comienza cuando sueltas esta urgencia de justificar tu evolución. No estás obligado a seguir siendo la versión de ti que los demás prefieren. No estás requerido a seguir jugando pequeño solo porque tu fuerza incomoda a alguien. Deja que te malentiendan. Deja que etiqueten tu claridad como frialdad. Porque el hombre que persigue la comprensión universal persigue un fantasma. Pero el hombre que permanece arraigado en principios, que habla cuando importa y guarda silencio cuando no, no necesita que la sala aplauda. No necesita ser entendido. Necesita ser verdadero. La próxima vez que sientas la presión de sobreexplicar tu no, de suavizar tu postura, de hacer que los demás se sientan seguros a costa de tu verdad, haz una pausa. Ese es el momento en que eliges quién eres. Realmente. Un hombre de razón, no de reacción. Y ese hombre no suplica por comprensión. Gana respeto con quietud. 7. El respeto por ti mismo es tu verdadera libertad. Hay algo poderoso en el momento en que un hombre se elige a sí mismo. No por orgullo, sino por claridad. Cuando finalmente deja de doblarse por aprobación y empieza a sostenerse por principios, el cambio es sutil pero permanente. Habla menos, pero sus palabras tienen peso. Sonríe menos, pero su presencia calma la sala. Ya no está impulsado por la necesidad de complacer. Está anclado en el respeto por sí mismo. Y ahí comienza la verdadera libertad. Al principio puede sentirse extraño, especialmente si has vivido la mayor parte de tu vida siendo el tipo bueno, el hombre que se queda callado para que otros estén cómodos, el que dice sí por hábito, no por convicción. Te han aplaudido por tu paciencia, elogiado por tu amabilidad y admirado por ser complaciente. Pero ninguna de esas alabanzas se convirtió en respeto. Y en el fondo, ¿sabes por qué? Porque nunca te respetaron, te toleraron, y lo que toleraron fue tu desaparición. El verdadero respeto por ti mismo no viene de lo que los demás piensan de ti, viene de lo que te niegas a comprometer, incluso cuando nadie mira. Se construye en los momentos en que dices no sin culpa, en los momentos en que eliges el silencio no porque tengas miedo, sino porque no vale tu paz. En los momentos en que te alejas, no porque seas débil, sino porque quedarte significaría traicionarte. Piensa en Miguel, un hombre tranquilo que siempre fue el pacificador en su familia. Mediaba cada discusión,
Absorbía cada insulto y sonreía ante el irrespeto durante años. Lo llamaban el pegamento, pero no era pegamento, era un amortiguador. Hasta que un día, tras otra larga cena mordiéndose la lengua, se levantó, no dijo nada y se fue. Esa noche por primera vez no se disculpó y durmió como hombre libre. Séneca advirtió que una vida sin adversidad es una vida no probada. Pero, ¿y si la adversidad es interna? ¿Y si la verdadera prueba es si puedes dejar de cambiar tus valores por armonía? ¿De encogerte solo para mantener a los demás cómodos? La respuesta estoica es clara. La dignidad exige fricción. Si nadie reacciona cuando trazas una línea, significa que no has trazado una. Solo has insinuado. Marco Aurelio no buscó ser temido ni adorado. Buscó ser justo, ser firme en lo que sabía que era correcto sin importar el resultado. Esa es la libertad estoica. No la ausencia de conflicto, sino la negativa a ser controlado por él. Puedes ser tranquilo sin ser complaciente. Puedes ser amable sin ser consumido. Así se ve el respeto por ti mismo en acción. Dejas de explicar tus límites. Dejas de gestionar las reacciones de los demás a tu verdad. Dejas de disculparte por tu claridad. Y dejas de perseguir la paz sacrificándote. Porque la paz construida sobre borrarte a ti mismo no es paz, es parálisis. El hombre que se respeta a sí mismo proyecta una energía diferente. No ruidosa, no dominante, solo innegable. Puede que no siempre lo quieran, pero siempre lo sienten. Y ese es el hombre que estabas destinado a ser. No la versión complaciente que preferían, sino la versión real para la que nunca estuvieron preparados. Y una vez que te conviertes en ese hombre, no necesitas perseguir la libertad. Ya eres libre. No estabas destinado a vivir buscando la aprobación silenciosa. Estabas destinado a mantenerte erguido, no en desafío, sino en alineación. A lo largo de este video hemos desentrañado una verdad que muchos hombres conocen pero rara vez dicen. Intentar demasiado ser una buena persona a menudo lleva a borrarte a ti mismo. Te vuelves complaciente, disponible e invisible. Y, en ese silencio, pierdes tu presencia. Pero la filosofía estoica ofrece un camino de regreso. No a través de la rebelión, sino de la razón. No a través de la rabia, sino de la disciplina. Marco Aurelio, Séneca y Epicteto nunca nos pidieron actuar la virtud para el mundo. Nos enseñaron a encarnarla. Y la verdadera virtud exige que mantengas tu terreno con claridad, protejas tu energía y dejes de complacer a otros a costa de tu propio respeto. Empieza hoy con un pequeño cambio. Di emotional cuando lo sientas. Habla cuando algo importe. Establece límites emocionales sin culpa. Respeta tu tiempo como tu recurso más valioso porque lo es. Y si sientes resistencia, bien, eso significa que ya no estás disponible para la manipulación. Eso significa que estás empezando a tener peso. No necesitas ser duro, necesitas ser honesto. No necesitas ser frío, necesitas ser tranquilo. Esto es lo que parece la masculinidad estoica, anclada, enfocada e intocable en sus principios. No se trata de ser querido, se trata de ser real. Entonces pregúntate, ¿qué cambiaría en tu vida si dejaras de intentar ser bueno y empezaras a elegir ser centrado? Piénsalo, reflexiona sobre ello. Y si este mensaje resonó contigo, comparte tus pensamientos abajo. Tu historia podría ser el espejo exacto que otro hombre necesita para dejar de esconderse y empezar a convertirse.